Acá podemos ver una situación clínica, un molar tratado endodónticamente, con toda esta cantidad de remanente dentario. Si analizamos el grosor de estas paredes no son paredes con un grosor suficiente como para hacer una restauración interna, o sea, un inlay ocluso mesial. Entonces lo que se decidió acá fue hacer una cobertura total de las cúspides. Acá podemos ver el modelo. Esto fue hecho por un alumno de grado, con ayuda, pero por un alumno de grado. Esto es un modelo alveolar y una incrustación de composite. Ahí estamos adhiriendo. Una incrustación de composite realizada por el operador. Y acá está la restauración terminada. Y lo que podemos ver acá es que con una incrustación de resina que recubrió totalmente la cara oclusal de esa pieza dentaria, logramos devolver la resistencia estructural. Otro caso clínico un poco más complicado, o sea, con menos cantidad de tejido dentario remanente. Vemos que nada más tenemos esta pared palatina y esta vestibular. Acá había una enorme restauración totalmente filtrada. Acá un material de restauración provisorio. El paciente viene así con el conducto recientemente realizado. Caries en el diente vecino, como ocurre generalmente. Acá podemos ver, esto es lo que nos queda y esto es lo que nos queda. Si yo coloco un anclaje acá y hago una preparación periférica, este poquito de esmalte que tengo por palatino y por vestibular, me lo llevo todo puesto con la preparación. Entonces, hacemos un relleno y recubrimos a manera de abrazo este remanente de esmalte que tenemos por vestibular y palatino para adherirnos. Y acá tenemos una incrustación, en este caso de resina. Esto que ven acá es un punto que se hace con la turbina, como una especie de pocito. Es un anclaje accesorio, pero que más que como anclaje nos sirve para darle un posicionamiento a la restauración, ya que la restauración es bastante flat. Y acá tenemos la restauración instalada. Otro caso más. Y como pueden ver acá, este es un caso que fue resuelto con una restauración mucho más amplia. Casi una corona, casi lo que llamamos una endo crown. No llega a ser una corona, es una endo overlay. Fíjense por lingual lo amplia de esta restauración. Acá podemos ver cómo toma anclaje en la cámara pulpar y ahí está instalada. Quiere decir que en un caso como este, en el que la pérdida de tejido coronario es más importante, se pudo resolver la situación haciendo una restauración sin la necesidad de colocar un anclaje. Ya en el año 1993, Schillingburg había dicho que los pernos o los anclajes, en ese momento se usaban anclajes metálicos, no existían los postes de fibra. Los pernos no generan ningún tipo de refuerzo de la restauración ni del remanente dentario contra las fuerzas de compresión, sino que al contrario disminuyen la resistencia al interrumpir la continuidad del material y crear concentraciones de presión, o sea, áreas de concentración dentro de la pieza dentaria. Esto ya fue dicho en el año 1993. Y se empieza a romper ese mito que el perno se coloca para reforzar la estructura dentaria. Miren esta situación. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que colocar un anclaje, aunque sea un anclaje de fibra, son postes de fibra, en esta situación, con esta cantidad de remanente, ¿ustedes creen que esto refuerza la pieza dentaria, que esto es necesario, que esto previene, miren la cantidad de remanente, que esto previene que este composite sea desprendido de esta cantidad de remanente? ¿Podríamos haber hecho una reconstrucción con composite como esta y una corona?
en este caso, porque no sabemos por qué acá había una corona, puede ser que hubiese previamente una corona, o sea, dejemos de lado si hubiésemos hecho incrustación o corona, pero podríamos haber hecho una corona y reconstruir con composite sin la necesidad de colocar un anclaje. ¿Hubiese habido algún tipo de diferencia? Sabemos que en este punto, que en las piezas dentarias posteriores, lo que refuerza la estructura es generar un recubrimiento de las cúspides que proteja, que abrace, o sea, que abrace a ese remanente dentario. Esto es el concepto que muchas veces habíamos hablado, ya que está en el tomo 1, ustedes lo pueden encontrar cuando hablamos de continente y contenido. Cuando el continente, que es la pieza dentaria, tenga una resistencia estructural capaz de recibir un contenido, que sería una restauración tipo inlay, podremos hacer tipo un inlay. Y cuando el continente está debilitado, el continente tendrá que ser contenido por algo, que es un tipo de restauración que genere un recubrimiento de cúspides. Quiere decir que en piezas dentarias posteriores es muy rara la situación, o puede existir, no digo que no puede existir, existe de hecho, es muy rara la situación en la que ustedes no tengan nada de remanente dentario del cual poder anclarse para hacer un tipo de recubrimiento cuspidio. En piezas dentarias anteriores, como vamos a ver, a veces la situación es diferente. O sea que en piezas dentarias posteriores, el recubrimiento de las cúspides es lo que devuelve la integridad estructural. Y el anclaje en general no se justifica. Acá podemos ver un artículo en el que incluso habla de situaciones en las que, miren, el remanente dentario es este, casi nada. Y lo que se hizo acá fue, por eso dice sin ferrul, sin efecto férula, sin férula, que ya vamos a ver lo que es esto. Acá lo que se hizo fue hacer, reconstruir los muñones para hacer coronas de leucita, de cerámica, coronas puramente cerámicas, y se reconstruyeron los muñones con el uso y sin el uso de postes. O sea, como una situación parecida a la que ustedes vieron recién en ese molarcito que tenía los 4 postes, nada más que en una situación de remanente dentario más desfavorable. Y lo que se observó es que no había diferencia significativa si se había colocado un poste o no se había colocado un poste. Vamos a ver ahora qué pasa con los dientes anteriores. Los dientes anteriores, cuando entran en función, están en una situación diferente a los dientes posteriores, porque ya sabemos que los dientes anteriores están preparados para recibir fuerzas laterales y que de hecho reciben fuerzas laterales durante su función, que su función es la desoclusión, o sea, no son dientes que están preparados para contener el cierre, sino para desocluir. Acá podemos ver cómo se ven las zonas donde se genera estrés. Vamos a ver acá una animación en la que vamos a ver cuando el incisivo inferior comienza a acercarse y contacta con la cara palatina del incisivo superior, hay una concentración de estrés en la zona de la cara palatina, en la zona de la concavidad palatina. Y ese estrés también se transmite al área cervical, acá. A medida que avanza la función, fíjense cómo toda la cara palatina comienza a estar involucrada, siendo un área que recibe tensiones. O sea que toda esta zona es una zona que recibe tensiones y esta zona es una zona que recibe tensiones también. Esto es algo muy importante de tener en cuenta porque cuando existe un fallo, o sea, una fractura en los dientes anteriores, las fracturas en los dientes anteriores en general se dan a este nivel. O sea, a nivel cervical. Y, por supuesto, a nivel palatino. Vamos a ver entonces qué tipo de resoluciones podemos tener en los dientes anteriores y también eso va a depender del remanente dentario. En este caso, podemos ver una resolución directa, o sea, un incisivo endodónticamente tratado, con pérdida de todo el borde incisal, que conserva toda esta estructura del diente y en este caso no se hizo poste, no se hizo corona y simplemente se
reconstruyó con una resina compuesta. También podemos hacer carillas, restauraciones periféricas anteriores, sin colocar postes. O sea, el hecho de que una pieza dentaria tenga un tratamiento de conducto, una pieza dentaria anterior, no implica que no pueda recibir una carilla y que sí o sí tenga que recibir una corona. En definitiva, como siempre, el remanente dentario es lo que nos va a determinar qué tipo de restauración vamos a realizar. Pero en los dientes anteriores son muchas más las situaciones en las que el remanente dentario, coronario, es escaso, porque los dientes dentarios anteriores tienen un menor volumen de tejido. Y si a eso le sumamos el acceso a la cámara pulpar, muchas son las situaciones en las que tenemos poco remanente dentario en el cual anclarnos para poder colocar una restauración periférica total. Vamos a otro caso clínico. Acá tenemos el 11 con tratamiento endodóntico, el 12 con una carilla, lo mismo el 21 y lo mismo el 22. Y acá podemos ver las preparaciones y cómo en el 21 conservamos una carilla, en el 22 se volvió a hacer una carilla, en el 12 también, y en el 11 tuvimos que colocar un anclaje. Acá pueden ver ustedes, todo esto es composite. O sea que el remanente que teníamos dentario acá era este poquito acá y acá en mesial y en distal. Acá tenemos a mayor aumento. Bueno, esto es una secuencia de la técnica de impresiones, impresiones con doble hilo. Vamos retirando los hilos. Ahí queda expuesto el margen de la preparación. Ya van a tener ustedes una clase de impresiones muy completa. Estamos colocando con una pistola la silicona de baja viscosidad. Y acá podemos ver las impresiones para restauraciones parciales anteriores, o sea, carilla, carilla, corona, carilla. Y acá pueden ver cómo en la impresión se puede ver toda la terminación de la preparación y más allá. Esto es lo que llamamos margen de seguridad. Acá tenemos las restauraciones. Y acá tenemos las restauraciones terminadas e instaladas. El pre y el post. Quiere decir, y un control a 6 meses. Quiere decir que en distintas situaciones clínicas pudimos resolver tanto con restauraciones directas como con restauraciones indirectas con uso o sin uso de anclajes.